Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video vamos a calcular el valor de la integral que va de menos 1 a 3 de la función x cuadrada más 6x más 3 por dx mediante una suma de Riemann. En este caso, como en el enunciado no nos dicen nada más, no nos dicen cómo debemos hacer la suma de Riemann, lo que hay que hacer es tomar la suma de Riemann más sencilla, que es esta de aquí. La integral de AB de una función f de x por dx se puede calcular como el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde k igual a 1 hasta n de la función evaluada en a más k por delta x, todo esto multiplicado por delta x, donde delta x es igual a b menos a sobre n. En este momento la fórmula parece muy complicada, pero haciendo las cosas paso a paso van a ver que realmente es algo muy sencillo de realizar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar cuál va a ser nuestra a, cuál va a ser nuestra b y cuál va a ser nuestra f de x. Eso lo vemos pues a partir de la integral que queremos calcular. A siempre es el número que está abajo de la integral, o sea el límite inferior, y b es el límite superior. Así que en nuestro caso a vale menos 1, b vale 3, y la función f de x es la expresión que aparece aquí junto al dx. Entonces en este caso tenemos que a es igual a menos 1, b es igual a 3 y f de x es igual a x cuadrada más 6x más 3. Una vez que hemos identificado estas cosas, lo siguiente que vamos a hacer es calcular el valor de delta x, que simplemente consiste en restar b menos a y dividir entre n. La n se deja así, como sin sustituir nada allí, nada más se va a sustituir b y a. Así que delta x va a ser igual a b, que como dijimos es 3, menos a, que como dijimos es menos 1. Así que queda 3 menos menos 1. Como se repite dos veces el signo menos, el de la fórmula y el de a, hay que poner unos paréntesis. Ahora hacemos esta operación, menos por menos da más, 3 más 1 es 4, así que nos queda que delta x es igual a 4 sobre n. Una vez que hemos calculado nuestro delta x, el siguiente paso es calcular f evaluado en a más k por delta x, o sea, esto de aquí. Para eso vamos a utilizar nuestra f de x, y antes de empezar a sustituir aquí, vamos a colocar aquí los valores tanto de a como de delta x. A vale menos 1, delta x es 4 sobre n, así que nos queda f de menos 1 más k por delta x, que es 4 sobre n, entonces queda más k por 4 sobre n. Podemos hacer esta multiplicación, multiplicamos k por 4 sobre n y queda simplemente 4k sobre n. Recordemos que cuando se multiplica un entero por una fracción, simplemente se multiplica lo de arriba por lo de arriba. K por 4 queda 4k. Bueno, entonces tenemos que calcular f de menos 1 más 4k sobre n. Eso significa que tenemos que sustituir esto que aparece aquí entre paréntesis en cada una de las x de nuestra función. Si se les complica hacer eso, les recomiendo que hagan lo siguiente. Escriban esta función f de x, pero en lugar de poner x, pongan unos paréntesis, de esta manera. Entonces fíjense que aquí aparece x al cuadrado. Entonces en lugar de la x ponemos unos paréntesis y ponemos el cuadrado. Luego aparece más 6 por x, pero en lugar de la x ponemos unos paréntesis, entonces ponemos más 6 y los paréntesis. Y luego finalmente este más 3, pues lo ponemos aquí al final. Y adentro de estos paréntesis vamos a colocar lo que estamos evaluando, que en este caso es menos 1 más 4k sobre n. Entonces lo colocamos aquí y lo colocamos aquí también. Y ahora simplemente hay que hacer estas operaciones, que son solamente operaciones algebraicas. En primer lugar tenemos un binomio elevado al cuadrado. Entonces recordemos que en este caso hay que utilizar la fórmula que nos dice que es el cuadrado del primer término más el cuadrado del segundo término más el doble del primero por el segundo. Así que vamos a hacerlo paso a paso. Primero elevamos el primer término al cuadrado. Menos 1 al cuadrado es 1 positivo. Recuerden que cuando elevamos un negativo al cuadrado se convierte en positivo. Entonces menos 1 al cuadrado es 1, porque 1 por 1 da 1. Y luego 4k sobre n al cuadrado es una fracción elevada al cuadrado, así que se eleva tanto lo de arriba al cuadrado como lo de abajo al cuadrado. 4 al cuadrado es 16, k al cuadrado lo ponemos aquí como k cuadrado, y n al cuadrado lo ponemos como n al cuadrado aquí abajo. Hasta aquí hemos elevado el primer término al cuadrado más el segundo término al cuadrado, pero
hay que recordar que siempre también hay que multiplicar el primero por el segundo por 2, o sea, el doble del primero por el segundo. Entonces multiplicamos menos 1 por 4k sobre n, eso nos va a quedar menos 4k sobre n, y cuando multipliquemos por 2 nos queda menos 8k sobre n. Este es el desarrollo de este binomio al cuadrado. Ahora vamos a multiplicar esto de aquí por 6, 6 por menos 1 queda menos 6, y 6 por 4k sobre n queda más 24k sobre n, porque simplemente se multiplica el 6 por el 4, 6 por 4, 24k sobre n. Y este más 3, simplemente lo pasamos y ya está. Ahora lo que vamos a hacer es ordenar estos términos de acuerdo al exponente que tenga k. Primero escribimos el que tiene k al cuadrado, entonces ponemos 16k al cuadrado sobre n al cuadrado. Después vamos a escribir el que tiene únicamente k, pero fíjense que hay dos términos que tienen k. Esos dos términos son semejantes, los podemos sumar. Sumamos menos 8k más 24k, eso nos da 16k sobre n. Entonces ponemos más 16k sobre n. Eso lo podemos hacer porque las dos fracciones tienen el mismo denominador, así que simplemente se suman los numeradores. Menos 8k más 24k queda 16k sobre n. Y ahora sumamos los términos independientes. 1 menos 6 queda menos 5. Menos 5 más 3 queda menos 2. Entonces aquí nos queda menos 2. Esto de aquí es f de a más k delta x. Eso lo vamos a sustituir aquí en nuestra suma. Entonces vamos a hacer las cosas paso a paso. Primero vamos a calcular la suma y al final vamos a calcular el límite. Así que por el momento vamos a concentrarnos únicamente en la suma. Entonces vamos a sustituir aquí el valor de la función, que como ya vimos es esta expresión de aquí, y eso se tiene que multiplicar por el delta x, que como ya vimos es 4 sobre n. Así que nos va a quedar la suma desde k igual a 1 hasta n de la función, que es todo esto de aquí, y hay que ponerlo entre paréntesis, y multiplicado por delta x, que es 4 sobre n, entonces también lo ponemos entre paréntesis para indicar que se está haciendo multiplicación. Bueno, vamos a concentrarnos entonces en calcular esta suma de aquí. Lo primero que vamos a hacer es esta multiplicación. Así que multiplicamos, es muy sencillo, simplemente se multiplica 4 por 16, eso nos da 64 y pasamos k cuadrada y n cuadrada igual. Luego se multiplica 4 por 16, queda 64k, y multiplicamos n por n, nos queda n cuadrada. Aquí también se multiplicó, perdón, es n cuadrada por n, queda n al cubo. Y aquí n por n queda n al cuadrado. Y luego aquí menos 2 por 4 queda menos 8. Y la n simplemente se pasa aquí abajo. Y ahora vamos a aplicar aquí una propiedad de la suma, que nos dice que cuando calculamos una suma de aquí de varios términos que se están sumando o restando, podemos separar en varias sumas. O sea, primero separamos poniendo la suma de 64k cuadrada sobre n al cubo, y a eso le vamos a sumar la suma de 64k sobre n al cuadrado, y a eso le vamos a restar la suma de 8 sobre n. Ahora vamos a aplicar otra propiedad de las sumas. Fíjense que la suma la estamos haciendo sobre k, o sea, desde k igual a 1 hasta n. Así que k va a ser nuestra variable que estamos sumando aquí. Todo lo demás que no sea k y que esté multiplicándose por k o dividiendo acá, podemos sacarla de la suma. O sea, este 64 podemos sacarlo, este n al cubo podemos sacarlo. Esa es una propiedad de las sumas. Entonces, sacamos el 64 y el n al cubo y queda 64 sobre n al cubo por la suma de k al cuadrado. Hacemos lo mismo con la siguiente suma. Aquí podemos sacar el 64 y el n al cuadrado y nos queda la suma de k. Y en el siguiente no aparece ninguna k, entonces podemos sacar todo, podemos sacar el 8 y el n, y como adentro de la suma ya no nos va a quedar nada, hay que poner un 1, como aquí. Ahora, estas sumas de aquí las podemos calcular con unas fórmulas que ya he mostrado en otros videos. Ahorita les voy a mostrar aquí las fórmulas. Queremos calcular estas sumas de aquí. Las fórmulas que vamos a usar son estas. La suma desde k igual a 1 hasta n de k al cuadrado es igual a n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. La suma desde k igual a 1 hasta n de k es igual a n por n más 1 sobre 2. Esta también se llama suma gaussiana. Y la suma desde k igual a 1 hasta n de 1 es igual a n. Estas tres fórmulas son las que vamos a utilizar aquí.
Si quieren saber de dónde salen estas fórmulas, les voy a dejar los enlaces en la descripción de este video, donde les muestro cómo es que se deducen estas fórmulas de aquí. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es sustituir aquí el valor de cada una de las sumas. En lugar de poner esta suma de k cuadrado, ponemos toda esta expresión que aparece aquí. Entonces colocamos 64 sobre n al cubo multiplicado por el valor de esta suma, que es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Hacemos lo mismo con la siguiente suma, en este caso el valor es n por n más 1 sobre 2. Y finalmente la última suma es n. Entonces nada más he sustituido los valores que nos dicen aquí las fórmulas. Ahora vamos a hacer estas operaciones y vamos a simplificar todo lo que podamos. Entonces lo primero que vamos a hacer aquí es un pequeño truco que nos va a ayudar a simplificar la expresión. Este 6 que está dentro de los paréntesis vamos a sacarlo y el n al cubo que está afuera vamos a meterlo aquí en lugar del 6, o sea, de esta manera. Ahora el 6 queda aquí afuera abajo del 64 y el n al cubo queda aquí adentro de los paréntesis. Hacemos lo mismo aquí, este 2 lo sacamos, este n al cuadrado lo metemos en los paréntesis y en esta expresión que aparece aquí al final, esta n está multiplicando y esta está dividiendo, así que se pueden cancelar y nos queda únicamente el 8. Ahora aquí podemos hacer algunas cancelaciones también. Podemos cancelar una n de arriba con una n de abajo y entonces abajo nos queda n al cuadrado. Aquí también cancelamos una n de arriba con una n de abajo y abajo nos queda únicamente n. Ya no hace falta poner estos paréntesis porque ya no se está multiplicando por nada aquí afuera, así que dejamos n más 1. Y ahora lo que vamos a hacer aquí es realizar esta multiplicación que está aquí arriba, n más 1 por 2n más 1. Es una multiplicación muy sencilla, nos va a quedar 2n al cuadrado más 3n más 1. Entonces vamos a hacerlo de una vez. Nos queda 2n cuadrado más 3n más 1. Bueno, esta expresión es la que vamos a utilizar para calcular el límite cuando n tiende a infinito, porque toda esta expresión de aquí surgió de hacer esta suma. Entonces nos falta únicamente calcular límite cuando n tiende a infinito y eso ya nos va a dar el valor de la integral. Vamos a hacer entonces eso. Tenemos que calcular límite cuando n tiende a infinito de esta expresión que fue la que obtuvimos y lo que vamos a hacer es aplicar ahora algunas propiedades de límites que son similares a las propiedades que vimos para la suma. En primer lugar, podemos separar este límite, es el límite de una suma, y cada uno de estos límites existe por separado, así que podemos separar en 3 límites. O sea, nos va a quedar límite cuando n tiende a infinito de esta primera expresión aquí, luego más límite cuando n tiende a infinito de esta expresión, y luego menos límite cuando n tiende a infinito de 8. Ahora aquí podemos utilizar otra propiedad de límites que nos dice que las constantes que están multiplicando a la función podemos sacarlas del límite. O sea, 32 tercios lo sacamos del límite y nos queda entonces así. 32 tercios del límite cuando n tiende a infinito de esta expresión. Luego este 32 también lo sacamos del límite. Y aquí en este caso tenemos límite cuando n tiende a infinito de una constante. Así que el resultado es simplemente esa constante. Y ya está. Vamos a calcular entonces ahora cada uno de estos límites de aquí, que son límites muy sencillos de calcular. Para eso podemos aplicar un pequeño truco. Normalmente estos límites se calculan dividiendo tanto el numerador como el denominador por la mayor potencia de n. O sea, tendríamos que dividir cada término entre n al cuadrado. Pero en el caso en el que tengamos dos polinomios que tienen el mismo grado, en este caso es de grado 2 y en este caso también es de grado 2, el límite simplemente va a ser igual a la división de los coeficientes de los términos principales. O sea, se divide el 2 que está junto al n al cuadrado entre el coeficiente del n al cuadrado que está aquí abajo, que es un 1. 2 entre 1 es 2, así que el límite de esta expresión simplemente es 2. Lo mismo podemos hacer aquí. En este caso los polinomios son de grado 1, así que dividimos los coeficientes de la potencia 1 de n, o sea, aquí tenemos un 1 y aquí un 1. 1 entre 1 es 1, así que el valor del límite es simplemente 1. Ya hemos calculado los límites, ahora simplemente hay que hacer estas operaciones. 32 tercios por 2 nos da 64 tercios. 32 por 1 es 32, menos 8 nos queda 24. Y ahora sumamos 64 tercios más 24 y eso nos queda 136 tercios.
Este de aquí es finalmente el valor de esta integral calculado mediante suma de Riemann. Mediante este mismo procedimiento ustedes pueden intentar calcular el valor de la integral de 1 a 4 de x al cubo de x mediante sumas de Riemann, y en el siguiente video les muestro el procedimiento completo para que verifiquen su respuesta. Si les gustó este video, apóyenme regalándome un like, suscríbanse a mi canal y compartan mis videos, y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios.